Hola amigos, aquí estoy de nuevo y hoy quería hablar de otro tema que es de rabiosa actualidad. Como bien sabéis, ha salido publicada la deuda de la Seguridad Social y bueno, quería hacer una pequeña reflexión y un pequeño análisis de este tema que es fundamental para el devenir del país. Bueno, como ya sabéis, la deuda de la Seguridad Social ha superado en noviembre la barrera de los 100.000 millones de euros. Por primera vez desde que tenemos registro de esta cifra. Así que bueno, lo que podemos analizar es que este organismo ha acumulado un déficit continuado en los últimos 10 años, un déficit presupuestario, y bueno, y después de que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las pensiones, se haya vaciado por completo desde 2012. Vamos en una espiral descendente que parece que no tiene fin. Cada año se acumula más y más y más y más déficit. Por ejemplo, la deuda de la Seguridad Social se incrementó en casi 7.000 millones de euros, en torno a un 7% con respecto a octubre, que se dice pronto. Y bueno, esto se debe básicamente al desembolso que se tuvo que hacer para pagar la paga extra, valga la redundancia, de las pensiones en el mes de noviembre. Entonces ya los números no cuadran, aunque ya vienen bastante mal desde hace más de un lustro. Así que bueno, todo empezó cuando en el 2017 el señor M. Rajoy decidió emitir deuda para pagar las pagas de las pensiones, porque la hucha estaba prácticamente a cero. Y bueno, pues la deuda de la Seguridad Social se ha multiplicado por 6 en un periodo de 5 años, en el último lustro. Y podemos ver que desde junio de 2017, que estaba en 17.000 millones, ha pasado a 106.000 millones. Es decir, prácticamente se ha multiplicado por 6. Y bueno, ¿a qué se debe eso? Pues volvemos a lo de siempre, una mala gestión en el pago de las pensiones, un aumento del gasto público desmedido que no para de crecer, cada vez más chiringuitos y más organismos públicos que tienen una utilidad bastante dudosa. Y, y bueno, pues este es el camino que llevamos recorriendo desde hace varias décadas, pero bueno, especialmente se ha acentuado en los últimos 5 años, como digo, y con este gobierno que tenemos ahora, o de gobierno, pues la deuda ha ido creciendo de forma paulatina. Aunque tampoco se le puede culpar a Rajoy de este despropósito, porque con él también aumentó la deuda pública y el déficit del sistema de pensiones también cayó en picado. Así que bueno, él es tan responsable como el personaje que tenemos en la Moncloa ahora mismo. Y por ejemplo, de los 63.000 millones que tenía la Seguridad Social en activos financieros en el año 2012, hace una década, pues se pasó a 9.000 millones de euros. Es decir, prácticamente a cero. Y actualmente este departamento de la Seguridad Social cuenta con menos de 3.000 millones de euros acumulados en activos. Así que bueno, ya vemos que está en una situación crítica, prácticamente en bancarrota. Y ahora bueno, el ministro de Seguridad Social, el señor Escrivá, pues dice que tenemos que de alguna manera subsanar esta situación con la puesta en marcha del mecanismo de equidad intergeneracional. ¿Y eso qué quiere decir a efectos prácticos? Porque van a provocar una subida de las cotizaciones sociales que pagan tanto empresarios como trabajadores. Entonces se le va a retener un 0,6% de la nómina y lo que se va a crear es otro fondo para las futuras generaciones. Y en principio se parece que se va a mantener una década hasta el 2032. Pero bueno, tal y como está el país y tal y como está el sistema económico, pues quién sabe. No podemos tampoco hacer cálculos ni decir exactamente qué es lo que nos espera. Así que bueno, esto es lo que esto es lo que nos espera, básicamente. El sistema está prácticamente en quiebra. En los últimos 5 años se ha dilapidado todo el dinero y bueno, desde la época de Aznar ya cuando se metió mano a la hucha de las pensiones y Rajoy, pues en los últimos 12 años vemos que la Seguridad Social ha cerrado siempre su ejercicio con números negativos. Es decir, el déficit se va acumulando año tras año. Y desde que estalló la crisis en el 2008 y hasta el 2021, que es el último año en el que tenemos unos datos disponibles, pues el déficit acumulado se ha instalado en 141.000 millones de euros.
Y bueno, como vengo diciendo, pues se vació la hucha de las pensiones para cubrir esa cantidad, pero no es suficiente. Con las cotizaciones de los trabajadores no da para todo. Entonces la Seguridad Social, si tiene que pagar sus gastos previstos para el 2023 solo con los ingresos de las cotizaciones, pues no le da. Y el déficit sería superior a los 50.000 millones de euros. Y la situación no para de ir a peor. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hacen transferencias de otros organismos, se hace un préstamo del Estado, que no deja de ser un eufemismo, porque un préstamo del Estado viene del mismo sitio. Y entonces, pues, de alguna manera se compensa ese agujero. Porque también hay que recordar que el fondo de pensiones se pagan también para los gastos no contributivos, es decir, pensiones no contributivas, adecuación del IPC a las pensiones y otro tipo de ingresos que están al margen del sistema normal de cotización. Así que bueno, ese tipo de complementos también suponen un gasto extra para la seguridad social y lo que hace que aún el agujero sea aún mayor, que ya decir. Así que bueno, no parece que la cosa vaya mejor. Y ahora si hay cambio de gobierno o sigue el mismo, pues la situación seguirá exactamente igual. Aunque entrara el señor Feijóo, pues bueno, culpará al gobierno anterior como de costumbre, pero el gasto público no va a decrecer. Por ejemplo, la Seguridad Social tiene un gasto estimado en personal de unos 4.000 millones de euros al año. O sea que también tiene un montón de funcionarios y algunos de ellos tienen una utilidad bastante cuestionable. Entonces el problema no es que solo haya crecido el déficit de una manera brutal, algo que no tiene precedentes en la historia de nuestro país, desde que se creó la Seguridad Social o desde que hay registros, ¿no? En los años 60, sino que ahora se trata de que hay que encauzar la deuda que ellos mismos han generado. ¿Y qué van a hacer? Pues bueno, lo de siempre, pues subida de impuestos y el dinero que nos quitan a todos cada mes por la cotización, pues lo irán incrementando. Y nos venderán que no hay otra forma de solucionar este problema y que hay que seguir contribuyendo y hay que seguir sosteniendo el estado del bienestar, que más que estado del bienestar parece el bienestar del Estado, como se suele decir. Cuando en verdad lo que tenían que hacer es empezar a recortar en gastos superfluos, en algunos ministerios que no sirven para nada, en personal de libre designación, en enchufados, en empresas públicas, en gastos de representación y todo ese tipo de chiringuitos y de gastos que realmente recaen sobre nosotros y no tienen ningún efecto práctico, ninguna utilidad. Básicamente se lo comen ellos lo disfrutan y nosotros cada vez estamos más asfixiados y cada vez estamos en una situación peor. Aunque desgraciadamente lo que se hace siempre es lo contrario. Suben todas las pensiones muy por encima de lo que han subido los sueldos de los trabajadores, que no deja de ser una forma indirecta de comprar votos. Y después ya el que venga detrás que arree, como se suele decir. Le da exactamente igual. Porque como ellos tienen su subsistencia garantizada y los desajustes que se provoquen en el sistema, a ellos les da exactamente igual, pues le da igual 8,80. El que venga detrás ya se buscará la vida. Y aunque estén poniendo en riesgo el futuro de todos, pues bueno, lo único que interesa es seguir en la poltrona, seguir con su paguita, seguir con sus privilegios, con sus prebendas. Y bueno, si alguna vez esto revienta por los aires, pues bueno, ellos tendrán una jubilación de oro, vivirán en lugares paradisíacos y tendrán todo tipo de privilegios. Aunque nosotros estemos pasando miseria y estemos en una situación bastante lamentable. Y bueno, personalmente yo creo que esto no es algo que ocurra de forma casual. Parece más bien como una destrucción, una demolición controlada del sistema de la seguridad social, del modelo actual que tenemos. Porque desde el 1963, que se creó la ley de bases de la seguridad social, hasta el año 2011, es decir, casi 50 años, pues hasta esa fecha, como bien digo, durante esos 50 o casi 50 años, el sistema iba acumulando superávit. Íbamos cada vez a mejor y teníamos ahí una reserva para el futuro. Pero en una década o un poco más de una década,
pues se han acumulado pérdidas y toda la reserva y todos los recursos que tenía el sistema se han agotado. Porque toda esta gente, toda esta casta política que tenemos, pues se la han comido, han dilapidado el dinero. Así que bueno, eso es lo que tenemos. Y no sé qué fórmula mágica van a sacar para que el sistema de pensiones sea sostenible. Este nuevo recurso de quitarle un porcentaje a los trabajadores y a los empresarios para sostener las pensiones del futuro, pero mientras el gasto público no se baje y se deje de invertir en gastos superfluos y toda esta casta de sinvergüenza y vividores siga viviendo del cuento y siga aprovechándose de esos recursos, pues la cosa irá peor. Así que cuando nos llegue la edad de jubilación, pues no sabemos realmente si habrá recursos para cobrar una pensión o no. Y como bueno, como la gente no se manifiesta, la gente no mueve un dedo por esto, la gente realmente cree que todo va bien y que el sistema se seguirá sosteniendo en el tiempo, pues es lo que hay. Si después la cosa va mal y el sistema revienta, pues tenemos lo que nos merecemos, desgraciadamente. No hay mucho más. Así que bueno, estas cifras son para analizar y para pensar un poco al respecto de lo que nos espera. Ojalá las previsiones más pesimistas no se cumplan, pero todo apunta a que será así. Así que sin más me despido de vosotros y hasta el próximo vídeo. Un saludo y a seguir pensando, que es lo único que nos queda.